Ok, bien, hoy fue 7 de febrero del 2015. Continúo entonces con la parte del alegato de conclusión de la parte civil, defensora pública, luego del Ministerio Público y finalmente mi intervención como abogado de confianza del señor Carlos Alberto Rico. Tiene la palabra la correlación. Gracias, señora juez. Señora juez, la Fiscalía cumplió con su teoría del caso y probó más allá de toda duda razonable la responsabilidad que lo haya acusado el señor Carlos Alberto Rico Montealegre por el delito cometido contra la menor YNMH. A través de sus testigos, la Fiscalía pudo dar crédito absolutamente a todo lo relatado por la menor en el momento que sucedieron los hechos. Igualmente, en Cámara Gesell, la menor fue supremamente clara, narró de una manera muy coherente, muy precisa, qué era exactamente lo que había sucedido. Tengamos en cuenta, señora juez, que es una niña de 12 años, donde se le violó ese derecho no solamente a tener un desarrollo sexual normal, sino a tener una vida social normal, donde la niña en este momento está sufriendo un rechazo hacia ella misma por lo sucedido. Se aprovechó el señor Rico Montealegre de que eran las niñas hijas de una madre que necesitaba ayuda y colaboración, no la actitud que ella tomó. La señora fiscal fue muy clara en sus alegatos, por lo tanto yo solicito a usted, señora juez, que en el momento de la sentencia sea una sentencia condenatoria por el actuar del señor Carlos Alberto Rico Montealegre, con su actitud por la cual pena la ley colombiana en su artículo 209, modificado por la ley 1236 del 2008 en su artículo 5. Gracias, señora juez. Tiene la palabra el ministro público. Antes de empezar con el Ministerio Público, quiero hacer claridad que en Cámara Gesell, la menor YNMH, cuando el interrogador le hizo, le preguntó en relación pues con las partes íntimas, como la pregunta de la fiscal que le pasa es si le acarició el cuerpo. Entonces le pregunta el interrogador qué clase de caricias le hizo el señor. Entonces ella les responde en Cámara Gesell: me tocó las piernas y me besó el seno. Dos verbos: tocar las piernas y besar el seno. Absolutamente por ninguna parte más en la Cámara Gesell dijo nada en relación con el ombligo, con la vagina, ni de manera plural que le hubiera besado los senos. Cuando más adelante el interrogador allí que se utiliza en Cámara Gesell con el bienestar familiar, que es el que hace el filtro de las preguntas de la fiscal, de las partes, en este caso la fiscal, le preguntan: repita las partes de tu cuerpo que le tocó. Claro, ella ya había dicho que le tocó las piernas y le besó el seno. Entonces, me tocó las piernas, responde, que le ayudaba a ser mujer, y después me besó el seno. Plural, no plural, singular, el seno. Ya después entonces el interrogador mutó la situación y cometió un error, a mi modo de ver, obviamente perjudicando los intereses de la investigación, y más que todo porque pues no debió haber hecho ese tipo de preguntas cuando le pregunta: cuando le tocó las piernas y el seno. Mire que ahí está mal formulada la pregunta, porque sí le tocó las piernas, pero ella no le dijo que le tocó el seno, le besó el seno, que es diferente. Cuando le tocó las piernas y el seno, ¿lo hizo por encima o por debajo de la ropa? Es una pregunta insinuando la respuesta a la pregunta. Esa no es una pregunta correcta, porque esa es una pregunta insinuada, sugerida. Deben ser preguntas abiertas. Debía haberle preguntado correctamente es: cuando le tocó las piernas y le besó el seno, ¿cómo lo hizo? Punto, más.
hasta allí, pero no agregarle si lo hizo por encima o por debajo de la ropa. Y le responde: yo tenía una falda y blusa, pero él me rompió la blusa. Es decir, que no le respondió a la pregunta, porque le dice que tenía una falda y una blusa, no le estaba preguntando cómo estaba vestida y tampoco en relación si se le había roto o no la blusa. Le rompió la blusa. Entonces le hace la pregunta insinuada erráticamente cuando le pregunta: lo que nos quiere decir es que el Señor tocó tu pecho por debajo de la ropa, cuando ella no había dicho que le tocó el pecho por debajo de la ropa. Y entonces ella responde que sí. Entonces le hizo la pregunta insinuada y mal, porque él no le tocó fue las piernas y le besó un seno. Entonces debió haberle preguntado, cuando le besó el seno, de qué manera lo hizo. Entonces es una pregunta a la cual como defensor no pude oponerme por lo mal planteada, y la juez lo que atina es a mirarme y decirme que no, cuando entonces se viola flagrantemente el debido proceso del derecho a la defensa. Esa cámara Gesell, recordemos que ese es un psicólogo Gesell que se inventó el asunto de la cámara Gesell, y ahora se utilizan en estos estrados judiciales para delitos sexuales. Y eso que algunos, porque he tenido la oportunidad en Buga de hacer en otro caso también de delito sexual, y la juez permite que entre al juicio, en propio juicio, acompañada de bienestar familiar, para que le pregunte a través de las preguntas que le pasa el fiscal y le pasamos la defensa. Pero es una cuestión muy diferente. Parece ser que cada juez tuviera su propio código de procedimiento penal o su manera de pensar. Entonces es muy equívoco aquí el interrogatorio que se hizo en cámara Gesell, pero queda claro en cámara Gesell que lo único que dijo, absolutamente lo único que dijo, es que le tocó las piernas, verbo tocar, y se lo dije en el alegato a la juez: yo toco, tú tocas, él toca. El verbo tocar las piernas, no es acariciar, porque lo dije ahora, acariciar, según lo que aparece aquí en Wikimedia, pues, o como lo dijo en el alegato la fiscal, manosear es acariciar o toquetear una cosa o a una persona repetidamente con las manos. Entonces, por ningún lado la manoseó, y de tal manera que tampoco la fiscal puede decir valores adicionales de lo que no dijo la menor. Si bien lo que le dijo al policía Sarria era de que al calor del momento, cuando sucede flagrantemente la captura, la menor fue otra cosa, que le había tocado las piernas, que le tocó el ombligo, que le tocó hasta la vagina y le besó los senos, plural, cuando la fiscal debió ceñirse exclusivamente a lo que dijo fue en cámara Gesell la menor, porque esa es la pieza clave, el testigo directo de lo que ocurre, no lo demás, lo que le dijo al policía, lo que le dijo al médico perito en el anamesis, lo que le dijo a Aníbal Valderrama, lo que le dijo a la psicóloga, lo que le dijo a la otra psicóloga. No, lo que se vertió en cámara Gesell bajo el principio de inmediación, y de una manera muy mal elaborada ese interrogatorio por parte del quien estaba allí haciendo el interrogatorio con el del instituto, con la defensora de familia, que acompañan únicamente en esa cámara Gesell. Eso queda claro. Bueno, sigamos escuchando lo que dice la representante de la víctima. El Ministerio Público interviene dentro de esa análisis donde se decía la intervención de la defensora pública en representación de las víctimas, pues fue muy lacónica.
no me voy a referir a ella, simplemente sigamos con el asunto del Ministerio Público, que sí es importantísimo. Y lo hace facultado en el artículo 177 de la Constitución Nacional, de igual manera el artículo 109 y siguientes de la Ley 906 de 2004, especialmente el artículo 110, que es el segundo literal A, faculta o potesta para que un representante del Ministerio Público se haga presente en este tipo de audiencias y demande la absolución o la condena de quien o quienes fungen en calidad de acusados. Para el evento que nos convoca, el Ministerio Público solicitaba a usted, señora juez, que en el momento de resolver, lo haga dictando un fallo de condena contra el señor Carlos Alberto Rico Montealegre, contra quien se formuló imputación y acusación por el uso de actos sexuales abusivos con menor de 14 años en hechos que se predica a voto en la menor YNMH, que para el día 8 de agosto, cuando se suscitaron los eventos, ella contaba con la edad de 12 años, 6 meses y 21 días. Las decisiones judiciales deben apoyarse en las pruebas y la sentencia debe ser el fruto de lo que se extraiga o extracte de lo probado en el juicio oral público. El Ministerio Público llega a esta petición a raíz de que captó dentro de lo allegado en el juicio oral público que esas pruebas se obtienen la verdad verdadera para efectos de que pueda entrarse a proferir un fallo de condena. El legislador consagró en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal de la Ley 906 que para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito de la responsabilidad del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. El legislador consagró diversidad de medios de prueba para tratar de obtener una verdad. Esos medios de prueba podríamos mencionar la prueba testimonial, la prueba documental, la prueba pericial, entre otros, y cada delito debe entonces tratar de demostrarse no solamente la sucedencia del mismo, sino también la autoría y responsabilidad de uno o varios ciudadanos atendiendo esta modalidad de pruebas. Pero para probar cada delito se requiere, o mejor, cada delito amerita un cierto grado de demostración de pruebas, tratándose o resultándose más complejo en unos que en otros la prueba por razón del mismo o de la misma conducta que se ha plasmado en el Código Penal. En delitos sexuales se presenta una situación muy particular, y es que no es muy posible que la prueba testimonial sea abundante en la medida que cuando estos se realizan, quien activa en ellos propugna porque se lleve a efecto ese comportamiento en la mayor intimidad, en la mayor privacidad, es decir, propugnando siempre o buscando siempre que no haya personas que estén observando o filmando, ello no solamente por el compromiso que acarrea un sorprendimiento en flagrancia de esta conducta, sino también por el pudor que el mismo en sí genera. De allí entonces que en el evento que nos convoca solamente podemos tener el testimonio, o se logró obtener en el juicio público el testimonio único sobre la sucedencia de los hechos de la víctima, la menor YNMH. Pero ese testimonio analizado bajo el tamiz de la crítica, encuentra el Ministerio Público que es digno de todo crédito, pues contra él no se logró arrimar ningún otro testimonio ni ningún otro tipo de medio de prueba
que lograra debilitarlo. ¿Por qué indica el Ministerio Público que el delito de acto sexual abusivo logró tener su plena demostración? Porque no solamente para el 8 de agosto de 2013, cuando surgió públicamente que se había presentado un acto de esa naturaleza y que el mismo le dio la captura de don Carlos Alberto Rico Montealegre, la niña menor víctima de estos hechos y o mejor, ella se encargó de corroborarlo a los miembros de la policía que acudieron a un llamado fruto del que fueron enterados en virtud de que un vecinito de ellos, de nombre Andrés, fue el que acudió en busca de los miembros de la policía al haber recibido de voz de ella la manifestación de haber sido objeto de tocamientos y aún por parte de don Carlos Alberto Rico Montealegre y de que él le había pesado un seno. Es decir, desde ese momento se empezó a estructurar o a edificar un compromiso sobre este ciudadano, compromiso que hasta el día de hoy el Ministerio Público lo encuentra intacto en la medida que, valga la redundancia, no se arrimó ningún elemento o ninguna prueba al juicio oral y público que lograra debilitar esa manifestación de compromiso. Ella le narró a los miembros de la policía lo que había acontecido. Ella le expuso a los miembros de la policía de lo que había sido víctima y de suyo que esto fue lo que vino a surgir o a conducir para que privaran de la libertad a don Carlos Alberto Rico Montealegre. Y ya dentro del juicio oral y público en cámara de Gesell, la niña YNMH sostuvo de manera contundente, evidentemente, ese compromiso que había estructurado desde el 8 de agosto de 2013. Indicó sobre los hechos que su señora madre tenía un vehículo que se enteró que una persona que ella conocía como el Mono había ingresado a ese vehículo, ella había llegado del colegio, se apresta a avisarle a su mamá la existencia de don Carlos Alberto Rico Montealegre dentro del vehículo obedecía a una razón lícita, a una razón legal y no era diferente a aquella que doña María Cristina Hoyos Mosquera, madre de la menor, lo había contratado para que le hiciera unas reparaciones en ese vehículo. Se habla de una puerta, se habla de también que como la señora padece de minusválida, entonces necesitaba que él le hiciera unos acondicionamientos para que ella pudiese entonces conducir ese vehículo que hace un mes o mes y medio había adquirido. Entonces, surge evidente que cuando la niña va, como ella lo ha manifestado, don Carlos Alberto Rico le demanda ayuda para lo que él se encontraba preparado. Y es cuando permite o accede o logra que ella ingrese a ese vehículo y ya dentro de él se identifica con la niña, él le solicitó que le tuviera una varilla o una palanca, lo que ella en ese momento estaba sosteniendo y fue cuando se indica o se predica que él aprovechó para tocar sus piernas, tocar parte de su cuerpo, sus senos y besarle un seno. Aquí hay que resaltar de algo muy particular y de trascendencia que no fue traído al juicio oral y público la blusa que la niña vestía para ese momento, pero sí hay manifestaciones que indican e ilustran que la menor tuvo o fue fruto, esa prenda de vestir fue objeto de rasgamiento o sufrió un deterioro a raíz de la presión que ejerció don Carlos Alberto Rico Montealegre para poder acceder no solamente a tocar sus senos, sino a besar una parte de este, o sea, un seno, como lo ha indicado la niña. Pues la niña manifestó en cámara de Gesell que él vuelve otra vez y se incurre en cuestiones erráticas. No es tocar un seno. Ministerio Público se equivoca también. Tocar las piernas
y besar un seno, fue lo que dijo en cámara Hetzel. Se está confundiendo allí. Ahora, el asunto de la blusa rota o rasgada o deteriorada, como lo está diciendo el señor Ministerio Público, no aparece por ninguna parte como evidencia que corrobore la versión de la menor de que hubo algún tipo de lucha, o por lo menos de que hubo agresión sexual en cierta forma utilizando violencia para acceder pues a besar el seno. Porque si toca las piernas, pues si tenía una blusa, pues allí no hay pues, pues obviamente que algún rasgamiento no, de la blusa. Es más, la menor dice pues que sí, ciertamente dice que él me la rompió la blusa, pero más adelante en la misma cámara Hetzel, ella dice en relación con este punto, cuando se le pregunta al interrogador, cuando le hizo esto contigo, ¿tenías rota la blusa? Y ella responde que no. Y ahí seguido dice, fue cuando fue a bajar. Cuando salí yo me la subí y estaba como rota. Entonces no se sabe si realmente o estaba o no estaba rota. Dice allá ella que como rota. Entonces no hay certeza y no hay ningún medio de prueba que corrobore ese testimonio de la menor para darle pues lugar a credibilidad en ese aspecto puntual, porque la evidencia física como tal nunca ingresó al juicio, no la tuvo la fiscalía, no la presentó, y como tal entonces es una mera especulación y el Ministerio Público está especulando. Las piernas, me dijo que me ayudaba a ser mujer y me besó el seno. Me rompió la blusa, tocó mi pecho por debajo de la blusa. Y evidentemente... Errado. ¿Tocó mi pecho por debajo de la blusa? No, esto no es correcto. Él no le tocó el pecho por debajo de la blusa, eso no lo ha dicho. No lo ha dicho. Ella dijo que le tocó las piernas y le besó un seno. Cosa muy diferente que le hubiera tocado. Y cuando habla, ese es un término genéricos que dice el Ministerio Público, pecho. Pecho va desde aquí el cuello, los hombros, hasta la parte baja del abdomen. Y les hago la aclaración porque las mamarias o las glándulas mamarias en el género femenino son más desarrolladas que en el masculino. Lo que pasa es que es un eufemismo en español referirse a las glándulas mamarias como senos. Y es un disfemismo decirle tetas. Entonces eso se lo digo yo a la juez. Entonces correctamente hablamos de glándulas mamarias, pero pues en español, el español que utilizamos el castellano, hablamos normalmente del seno para hacer a una menor, a una joven, a una niña de estas, porque también hay que hacer la aclaración que el Código de la Infancia y de la Adolescencia, para los efectos de ese código, la ley 1098 la ley 1098 del 2006 señala es que son niños de 0 a 12 años y son adolescentes de 12 a 18 años, y que entonces para el efecto de juzgamiento incluso de los adolescentes se tiene en cuenta la edad de los 14 a los 18 años para imposición de sanciones. Allí es claramente la ley 1098 para juzgar a los adolescentes de 14 a 18 años. Antes quedan para que se les restablezcan los derechos, o sea, de 12 a 14 quedan en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se les restablezcan sus derechos, pero no son objeto de sanción. Y tengamos claridad entonces que niños son de 0 a 12 años, y así lo establece el Código de la Infancia y de la Adolescencia en su artículo 3 cuando habla de sus sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años. Ahí el Ministerio Público sí utiliza correctamente cuando se refiere a la niña.
esa conducta, ese comportamiento que ha sido desplegado o ha sido narrado por esa menor, se acondiciona, se adecua típicamente en el artículo 209 donde el legislador consagró el acto sexual abusivo con menor de 14 años. Porque evidentemente así la menor en ese momento hubiese, y que no fue el caso, querido acceder a esos tocamientos, y sobre la sola parte objetiva de la edad de la menor, cuando estaba con 12 años, 6 meses y 21 días, por sí solo estructura la conducta dentro del artículo 209 del Código Penal. Aquí había una razón, como lo hemos indicado, válida para que don Carlos Alberto Rico Montalegre se encontrara en el lugar y dentro del vehículo, pues había contratado previamente con doña María Cristina Orio Mosquera la preparación de su vehículo. Había una razón y un motivo para que la menor hubiese ingresado al vehículo. ¿Cuál era? Era el vehículo de su señora madre y don Carlos Alberto Rico Montalegre se encontraba realizando las reparaciones al interior del vehículo. Hola, hay una cosa aquí ahora pensándolo bien de lo que está diciendo el Ministerio Público, y es que nadie, absolutamente nadie, dijo que la menor se subió al vehículo. Y eso no lo toqué, pero ahora que estoy haciendo esa reflexión me va a servir para la apelación, porque ni la hermana mayor se refiere a que viera a su hermana menor subiéndose al vehículo. Ella habló de que la menor bajó que porque escuchó azotar el vehículo nomás, pero nunca se asomó al balcón y dijo, ve, mi hermana está allá subida dentro del vehículo, y menos bajarse a averiguar qué era lo que estaba pasando, por qué razón se había subido al vehículo, si supuestamente le había dicho era que se iba a llamar a la mamá. Eso quedó en cámara Gesell, de la declaración de la hermanita mayor, que es una adolescente menor de edad. El muchacho Andrés no lo llevó la fiscalía a juicio, hubiera sido importante, porque si estaba ya a pocos metros, como les mostré en la fotografía del vehículo del respecto de la casa, en el lugar de los minutos, podía darnos certeza de que se subió al vehículo. Lo mismo de la señora Beatriz, la de la venta de los minutos. ¿Qué pudo haber observado ella? Pues de pronto no tanto lo que sucedió al interior, pero que sí dan fe de que estaba al interior del vehículo. Le han dado todos, aquí le hemos dado vuelta a todo este asunto, y todos hablaron de lo que dice la menor, pero no nos hemos detenido a pensar de que realmente cómo sabemos nosotros si realmente la menor se subió al carro, porque podríamos decir que no. Pruébelo. A todo ello debemos adicionar que en este tipo de delitos de contenido sexual se suelen presentar dos eventos. Uno, que se impute falsamente la conducta a la persona de que se predica activo en los mismos, o contrario sensu, que evidentemente ello haya sido fruto de una realidad porque se haya conseguido no solamente por la víctima, sino por otras personas que presenciaron esos eventos. ¿Cuándo suele suceder que a un activo en estos hechos se le imputa falsadamente esa conducta? Cuando existe entre la víctima o sus parientes para el comprometido una situación animadversiva, una situación que impede a ellos a realizarle falsas imputaciones. Pero aquí el Ministerio Público no concibe, no divisa, no observa que esa situación se haya presentado y que el compromiso de don Alberto Rico Montalegre sea el fruto de una mala intención, ya sea de parte de María Cristina Orio Mosquera o de sus hijas, la víctima, o su hermanita de FZH. ¿Y por qué no? Primero, porque no se probó que esa malquerencia existiera, pero no probada tampoco es deducible en la medida que siempre ha existido, y en poco tiempo de conocerse, armoniosidad
entre doña María Cristina Hoyos y este ciudadano, y de igual manera no había tampoco una razón poderosa para que esta menor le imputara injustamente a don Carlos Alberto ese comportamiento que le dedujo o exteriorizó el día 8 de agosto de 2013. Bueno, entonces no hay lugar para pensar aquí que por parte del lado que compromete en las imputaciones a don Carlos Alberto Rico Montenegro se hayan prevalido de algún síntoma de animadversión para demostrar el comportamiento no acaecido. Si se le dedujo, si se le imputó, si se le señaló, fue porque en realidad ello aconteció y porque, como lo indicáramos, hay evidencias notorias de que así sucedió, no solo por aquella blusa que no traía el juicio, sí se manifestó de manera reiterada el deterioro que sufrió dentro de los movimientos que se ejercían entre el activo y su víctima, sino también porque las manifestaciones de la menor son a todas luces claras, llanas y creíbles, tal como así lo indicaron los testigos Andrea del Pilar Sánchez Parra y Aníbal Valderrama Tobar, quienes al unísono, luego de haber entrevistado a la menor, concluyeron que en ella había coherencia entre lo gestual y lo verbal. Bueno, pues aquí pues en parte tiene razón el Ministerio Público de hacer ese análisis lógico, los motivos por los cuales una persona lleve a denunciar a otro. Bueno, está bien, no existe animadversión, malquerencia, como llama el Ministerio Público. Es decir, no había un motivo por el cual de pronto fueran a denunciar al señor Carlos Alberto Rico, como suele suceder a veces por aquello del conocido síndrome parental. La madre que denuncia al padre porque no deja de pasarle recursos económicos o porque consigue otra mujer. Entonces se utilizan medios como estos de denunciarlo por delitos, abusos sexuales y cuando no son ciertos. Pues bien, eso de pronto en esos juicios hay que tenerlos presentes, pero en este caso tiene en parte razón el Ministerio Público de atina a decir que, pues, que sí, claro, no existía un motivo alguno por el cual pues ella vaya a denunciarlo de algo que de pronto no sucedió, ¿sí? Eso queda allí, pero pues es que de todas maneras, ¿cómo hacemos para darle plena credibilidad de lo que sí pudo haber sucedido? Porque simplemente lo dijo ella, o porque, pues bueno, está bien, sale corriendo y se va a denunciar a la policía. Que se vale el Ministerio Público aquí del concepto de los psicólogos de que ella no tiene algo de fantasioso, algo de ni ha sido sugestionada, algo que pueda permitir de pronto establecer de que ella tuvo, pues tuvo un pensamiento incoherente y fue y lo denunció. Eso es plausible y ahí es donde entra la sana crítica, lo que debe valorar el juez al momento de tomar pues entonces en consideración los demás elementos materiales de prueba que existen, lo que pues sí establece el artículo 382, los demás medios de prueba que señala el código para llevar ese convencimiento más allá de toda duda razonable. Bueno. La psicóloga María del Pilar Sánchez Parra, adscrita psicóloga de la medicina legal, dijo que había claridad y coherencia en las manifestaciones de la menor. Por su parte, Aníbal Valderrama Tobar averó que no se percibe falencia ni afectación cuando narró los hechos esta menor. Es decir, no hay alucinaciones, su testimonio lo notaron los psicólogos, lo observaron, lo concluyeron como un testimonio veraz, un testimonio claro, un testimonio sin ningún tipo de aditamentos, mismo que pudimos nosotros percibir cuando dicha menor depuso o declaró dentro del funcionario público en cámara de ejecución. Respecto del señalamiento sobre la persona, no encuentra el Ministerio Público que haya ninguno
obstáculo tampoco para estimar que a nadie diferente de don Carlos Alberto Rico Montealegre se le puede atribuir este comportamiento. Razones: él se encontraba dentro del vehículo para el que había sido contratado previamente a hacer sus reparaciones. Segundo, no hay, por lo desolado del sector y a la hora en que se realizó, no había siquiera una décima parte de persona por metro cuadrado. No había nadie en el sector que pudiese llevar en un momento dado a confundir que quien ejecutó ese hecho fue una persona diferente de don Carlos Alberto Rico Montealegre. Bueno, ahí hay un punto equivocado. No es que estuviera desolado. Sí habían Andrés, el joven Andrés, como de 16 años, la señora Beatriz y la hermana de él en la parte de la segunda planta. Sin embargo, allí pues lo que quiere indicar el Ministerio Público es que no existía otra persona a la cual de pronto pues entonces no se fuera a confundir, y que no fuese entonces el Carlos Alberto Rico, el señor mecánico que estaba arreglando el carro, sino otra persona. Válido el planteamiento. Entonces, sobre él recae el señalamiento porque era la única persona que en ese momento se encontraba, y más al interior del vehículo automotor donde se significaron las conductas objeto de reproche. El Ministerio Público no encuentra entonces que de lo probado exista siquiera algún ápice de duda respecto de la autoría, respecto de la responsabilidad y respecto de la existencia del delito investigado. Porque es que la manipulación que se vio en la menor, tal como ella lo ha predicado y lo ha sostenido de manera reiterada, son partes fundamentales, partes vitales dentro de lo que el legislador ha protegido como para la libertad, la integridad y la formación sexual. De ella se ha indicado, y así lo escuchamos nosotros, que se produjo un tocamiento en sus senos, que el señor Carlos Alberto Rico Montealegre incluso besó uno de sus senos. Equivocado el Ministerio Público. Tocamiento de los senos. Ni le tocó los senos en plural. Lo único fue lo que dijo ella en cámara Gesell, que le besó un seno. Quiero encaja perfectamente dentro de la ecuación que puede realizarse en la conducta que el legislador consagró en el artículo 109 del Código Penal para que se tipifique el impuesto de actos sexuales abusivos en menor de 14 años. No existe entonces ninguna duda, ningún elemento de prueba que reproche aquello que de manera contundente se arrima contra don Carlos Alberto Rico Montealegre. El Ministerio Público solo le resta reiterar una vez más que al momento de entrar a resolver, la sentencia sea de contenido condenatorio contra dicho ciudadano. Muchas gracias. Tiene la palabra la defensa. Bien, aquí entonces pues ya tratamos pues la parte importante de la parte civil y el Ministerio Público. Se puede observar pues el dominio que tiene el agente del Ministerio Público en relación con el tema probatorio. El sistema procesal actual, bajo los principios que lo rigen de mediación, de concentración, de publicidad y de contradicción, en la ley 906, pues a diferencia de los sistemas procesales que le precedieron, pues tienen una particular incidencia ante los jueces de conocimiento, que son los que tienen que resolver de fondo bajo la imparcialidad que les asiste, dentro de lo que se ya también denominado como una igualdad de armas para el fiscal, ente acusador, y para la defensa. Yo aquí me valí solamente de la fotografía para tratar de ampliar el testimonio de algunas de las personas que fueron llamadas a declarar por parte de la Fiscalía.
lo reconozco, pues es una defensa, no es fácil, es más bien, es complicada. El sistema procesal actual debe tenerse ciertas habilidades, así lo he reiterado, sobre todo en materia de los interrogatorios. Yo lo reconozco particularmente, cometo errores, nadie es perfecto. Poco a poco iremos puliendo el sistema, un sistema pues que la ley 906 del 2004, pues ya con 10 años de vigencia, 11 años con este 2015, y con la amplia jurisprudencia que ya la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional pues ha decantado, nos permite tomar una apreciación mucho mejor, y muchos abogados penalistas pues se encontraron con ese muro de frente a la 906, y hoy por hoy quienes fungimos como defensores de confianza o públicos, pues tenemos que día a día sortear situaciones que no son fáciles. Yo lo reconozco, pero cuando se tiene un conocimiento, cuando uno tiene las bases, pues puede hacer o desarrollar un trabajo importante en materia defensiva. El sistema se hizo con la finalidad de que solamente el 10% llegara a juicio. En estos delitos sexuales, pues con la vigencia de la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, pues no permite ningún tipo de negociación cuando son menores las víctimas, los menores. Entonces, al inicio, pues uno podía, al inicio del sistema, pues podíamos negociar o preacordar cuando se estaba otorgando hasta el 50% en esa justicia premial. Hoy en día es al contrario. Entonces lo que iba a ir el 10% del juicio ahora se baja el 90%. Este es un caso en el que pues ya llevamos más de un año, desde el 8 de agosto del 2013, y apenas para el 24 de abril, ya casi 2 años después, año y 8 meses más o menos, y seguramente podemos llegar hasta el 8 de agosto con la lectura de la sentencia. 2 años, un desgaste para el sistema, y aquí la crítica importantísima, que por razones de política criminal, cuando vinieron después unas leyes ajustando el sistema, pues lo que hicieron fue que se mutara el sistema de negociación, y frente a esta situación del delito sexual, que va de 9 años, pues no le queda sino el procesado someterse a todos los ritos procesales hasta el mismo juicio. Pero entonces me ciño a la defensa, a la parte de la defensa, que pues bajo ese principio de igualdad de armas, pues lo que se pretendería es que la defensa fuera una defensa más enérgica, aportando elementos de prueba cuando los hay, sino que el sistema procesal actual pues requiere también de unos recursos económicos, y el procesado no los tiene normalmente. La mayoría de los casos pues los coge el 90% de la Defensoría Pública, porque habemos abogados de turnos. Entonces por ahí se filtra la mayoría de los casos de flagrancia. Solamente aquel que tenga presupuesto para nombrar un abogado de confianza, y fuera de eso pagar unos investigadores bien calificados, pues debe tener un soporte económico para poder entonces hacerse las defensas. Por eso es que mediáticamente les tomo el caso del Colmenares, pues hay plata de por medio para defender, y entonces procesos de esos, como de altos funcionarios, donde hay recursos económicos, permiten defensas más calificadas, digámoslo así. Pues, el sistema requiere de abogados que se capaciten, que estemos constantemente evolucionando o actualizándonos, y el sistema que nos rige en estos momentos, la ley 906, es de experiencias repetidas que nos van a dar las habilidades.
Solamente entrando a los juicios orales como este, pues es que uno magnifica la situación y de choque, pues yo me encuentro en una defensa que estoy peleando es contra otras partes, fiscal, representante de víctimas, Ministerio Público y los mismos funcionarios. Entonces, tiene que ser una defensa muy bien calificada, y más la que estoy haciendo en este caso. Con solamente una fotografía me atreví a irme a un juicio, tratando de hacer toda la defensa mejor posible a los intereses del procesado, ubicándome en mi propio rol, porque cada uno debe tener su rol, el rol del fiscal, el rol del parte civil, Ministerio Público y el funcionario del operador jurídico, que es el que finalmente toma la decisión, o toma las decisiones si es que se van a apelación con los recursos en pro y en defensa del procesado. En este caso, pues me valgo del artículo 7 de la Ley 906 del indubio pro reo. Solamente sembrar la duda para obtener un beneficio a favor del prohijado, porque como dice la norma, si no hay manera de desvirtuarlo, debe absolverse. Esos son principios fundamentales del derecho penal, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, el de la presunción de inocencia y el indubio pro reo. Y cuando se está ante una defensa de estas, pues por lo menos lo que queremos los abogados defensores es sembrar la duda, que quede allí latente, para que entonces se tome una decisión a favor del prohijado o del representado o del cliente que se está asistiendo acá, que se está llevando pues en esta defensa. Entonces hoy en día la defensa técnica pues se siente en cierta forma desequilibrada, porque no está tan al tanto de las igualdades, el principio de igualdad de armas. El fiscal tiene todo el aparato y tiene todos los investigadores. Obviamente que la defensa puede también utilizarlos, en medicina legal están los peritos calificados, pero pues ahí está el problema. Si se quiere tener una defensa más calificada, pues se requieren de peritos particulares que no pertenezcan al Estado, sino a empresas particulares, y eso escasea. Son pocos los investigadores privados que hay. La mayoría pues entran a engrosar la fila de Defensoría Pública o del Ministerio de Medicina, el Instituto de Medicina Legal, o las mismas instancias del Estado, CTI, SIGIN, DIGIN, etc. Entonces, se aborda una defensa de esta orden, pues hay que tratar de hacerlo todo lo mejor posible en pro, asumiendo nuestro rol. Ese es el mensaje que humildemente quiero transmitir, dejarles a todas en la comunidad jurídica, a todos quienes de pronto quieren aprender un poco, estudiantes de derecho, profesionales, compañeros, funcionarios, sea el que llegue y que tenga acceso a estas redes sociales. Aprovechemos estos espacios virtuales para entonces hacer una intervención especial en la comunidad jurídica y tengamos una orientación, o encaucemos y canalicemos casos como estos que se presentan, para que entonces mejoremos hacia el futuro. Cada día se puede mejorar más, sí. Hay falencias y hay fallas y hay inconvenientes de todo orden, pero bueno, lo mejor es ponerle el corazón, la inteligencia y tratar de ayudar a casos como este que se está presentando. Yo sé que indudablemente la víctima también tiene respeto, y más en tratándose de un menor, de un niño, tiene sus derechos, la víctima tiene sus derechos, eso hay que respetarlo. Tal vez en algún momento he estado también en esa posición de víctima, y cualquiera siente
rabia, dolor, quiere que se haga justicia, pero entonces tratemos de que esa justicia se haga, en este caso, si es un procesado, cumpliendo con el debido proceso, el derecho a la defensa, y que sea vencido en un juicio limpiamente, que se demuestre su responsabilidad, porque es que el sistema se quiso establecer una justicia premial, pero para cumplir con unos propósitos del Banco Internacional de Desarrollo, y entonces se dio entrada a este sistema procesal y quería entonces que todo el mundo se fuera pues en allanamiento, en situación de aceptación de cargos y beneficios, pero pues olvidamos de que realmente a una persona tiene derecho a que se le haga una investigación a fondo, que solamente cuando sea ya declarada judicialmente responsable, vencido en juicio, entonces se pague la condena a que haya lugar, la responsabilidad. Es algo que tiene que hacerse pues, evidentemente con mucha ética. Pienso yo que tenemos que tener ética profesional, principios y valores profesionales para entonces asumir este y cualquier tipo de defensa. Pues por más que una persona, pues hay criminales que sí realmente pues son un daño en la sociedad, pero pues no por ello pues uno lo que trata es de hacer una defensa adecuada, por lo menos garantizarle al menos sus derechos fundamentales, que se respeten, y pues que si el Estado logra probar, pues entonces la persona pues cumpla su condena, porque pues la encontró la sociedad responsable. Pero entonces teniendo en cuenta pues esos principios y valores, cada uno su rol, ahí es lo más importante, con el respeto a los funcionarios y a los colegas, que es lo que ante todo nos garantiza el que en el medio podamos ser reconocidos como una persona profesional, respetuosa de la Constitución, de los derechos y darle a la sociedad lo que realmente pues entonces se ajusta a derecho. Bueno, dejemos aquí. Ahora vamos a seguir entonces en relación con mi intervención, finalmente el alegato de la defensa. En el video que sigue.